Ahora ya vamos a ir directamente a contacto con la concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia por la Unión Cívica Radical Cambiemos, con Teresa Celada. Muy buenos días. Walter Daniel Mespulet la saluda. Hola Walter, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bien, la comunicación tiene que ver justamente con esta resolución que se dio a conocer ayer a través del Superior Tribunal de Justicia, donde se le dio curso a la medida cautelar que usted impusiera con relación al préstamo del municipio de Resistencia y a la decisión que había tomado el intendente Gustavo Martínez de ampliar ese crédito inicial que ustedes habían autorizado de 400 millones a 800. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto? Bueno, primero fue una solicitud de declaración de inconstitucionalidad, pero que la presentó el bloque de la Unión Cívica Radical completo, digamos, en su totalidad. No fue una presentación exclusivamente mía. Bueno, la verdad que nosotros presentamos esta inconstitucionalidad porque entendíamos que las normas sancionadas no reunían los requisitos legales establecidos tanto en el reglamento del municipio como en la Carta Orgánica y ni siquiera en la Constitución Provincial, que es nuestra Carta Magna, digamos. Entonces el tribunal, el Superior Tribunal analizó la cuestión, según mi opinión, muy bien y muy delicadamente, y por unanimidad sacó una sentencia interlocutoria donde decreta una medida cautelar de no innovar y suspende la resolución del veto, la resolución de un tratamiento urgente del veto que nos había enviado el intendente, la resolución de presidencia del Consejo donde se aprobaba el veto y se hacía una modificación a través de un anexo, el acta de la sesión de ese día y una resolución de intendencia donde se promulgaba esa ordenanza que nosotros cuestionábamos que es inconstitucional porque no reunía la cantidad de votos necesarios que tenía que reunir para su aprobación. La Carta Orgánica y la Constitución Provincial determinan que para votar los créditos o los financiamientos que sugiere en este caso el intendente, se debe contar con los 2/3 de los votos a favor. Es decir, con 8 votos a favor en el caso de nuestro consejo que tenemos 11 miembros. En base a eso, bueno, la medida evidentemente ya a través de lo que señala el dictado del Superior Tribunal, da por caído todo lo que había actuado inicialmente el intendente. ¿Cómo ustedes ven, cómo ven ustedes ahora la situación económica y patrimonial de la Municipalidad de Resistencia? Bueno, la situación económica, patrimonial, financiera de la Municipalidad de Resistencia, todos sabemos que es muy complicada y que está muy difícil. Ahora bien, nosotros como representantes de un gran sector de la sociedad y como base fundamental teniendo nuestros propios principios partidarios, el hecho de que la situación sea mala y hasta podríamos decir en algunos momentos catastrófica, no impide de que no se cumplan con la norma vigente. Nosotros somos una oposición responsable, estudiamos los temas, los planteamos, los debatimos, entendemos que estamos en esa situación de emergencia, pero esto no justifica que no se respete lo que está establecido en la Constitución Provincial, en la Carta Orgánica y en el reglamento del Consejo. Entonces, bueno, nosotros estamos a disposición del intendente y del resto de los concejales para poder sentarnos, trabajar, buscar, encontrar una solución, porque nosotros, a diferencia de lo que recién manifestó el intendente, no tenemos ninguna intención de hacer de esto un oportunismo político, poner palos en la rueda, todo lo contrario, pero lo que sí no vamos a tolerar bajo ningún punto de vista es que se violen las normas vigentes. Bien, ayer el secretario de Hacienda del municipio, estamos hablando de Francisco Becerra, había señalado en su informe, bueno, bien detallados los pormenores, digamos, de la recaudación municipal, la cual, según ellos, viene siendo bastante caótica, pero eso también tiene que ver con, digamos, la pretensión indebida del municipio de percibir un impuestazo tremendo a raíz de este aumento dado a los primeros días del mes, y que eso es la consecuencia lógica de un accionar erróneo y equivocado y una interpretación totalmente
distanciada de lo que es la realidad económica de los contribuyentes chaqueños. Pero también por otra parte él señalaba que las retenciones que le realiza el gobierno provincial al municipio, la coparticipación y que tiene que ver con los aportes al INSEP, es lo que más les afecta porque dio a entender como que no sabe qué destino se le da ese dinero. Pero llama la atención, por otra parte, es que están queriendo o están pidiéndole al gobierno que esa retención que hacen por aportes patronales y por aportes previsionales que hacen los trabajadores sea suspendida momentáneamente debido a la emergencia económica que mantiene el municipio. ¿Qué opina usted de esto? Y máxime teniendo en cuenta que ya esto es reincidente de las gestiones de Gustavo Martínez cuando hizo su paso por SAMEP, donde dejó una deuda supermillonaria hacia el INSEP y que perjudicó y muchísimo a las arcas de esta obra social y también de esta caja previsional. Bueno, primero y principal, los aportes que realizan los trabajadores, en este caso del municipio de la Ciudad de Resistencia, para la obra social como es el INSEP, y lo que nos descuenta el municipio corresponde o está legislado en una norma, en una ley provincial. Entonces, en este caso, el intendente o el secretario de Economía le estaría pidiendo al gobierno provincial, independientemente de quien esté a su cargo, digamos, que viole la normativa y no le descuente lo que corresponde que se descuenta. Entonces, a mí me parece que primero eso no corresponde. En todo caso, sí podría haber negociado alguno, según mi saber y entender, alguno de los otros ítems que también se le descuentan de la coparticipación. Que tal vez esos otros ítems podrían sí negociarse de alguna manera distinta. Pero el hecho de que la Municipalidad de Resistencia esté desfinanciada a solo 5 meses de iniciar una gestión, no implica que esto lleve a desfinanciar una obra social provincial. Yo entiendo que esto es un problema acá de egos entre Capitanich y Gustavo Martínez. Me parece que acá están midiendo a ver cuál es más importante o quién tiene más poder y están dejando a todos los vecinos de la ciudad y ahora involucrando a todos los afiliados del INSEP en una pelea que es totalmente partidaria interna. Eso por un lado. Yo creo que eso hay que dejar claro. Por otro lado, nosotros, los radicales o la Unión Cívica Radical representada en el Consejo, no estamos atacando a los vecinos como el intendente recién lo manifestó, haciendo este pedido de inconstitucionalidad y lográndolo al pedido de inconstitucionalidad. Nosotros fuimos muy coherentes con él y se lo hemos advertido antes de la sanción de la ordenanza impositiva, después de la sanción de la ordenanza impositiva. Hemos convocado a una sesión extraordinaria a la cual los concejales que pertenecen a su equipo de trabajo no asistieron. Hemos presentado 2 proyectos de modificatoria de esa ordenanza impositiva respecto a los impuestos inmobiliarios, tasas de servicios y patentes, y nunca se ha tenido en cuenta nuestra propuesta. Nosotros sabemos en todo caso que acá quien atacó a los vecinos fue el propio intendente cuando presentó ese proyecto abusivo en el aumento de los impuestos a los que normalmente pagábamos, independientemente si estaban desfasados o no estaban desfasados. A mí me parece que había que haber hecho un estudio primero de base y a partir de allí comunicarle a los vecinos cómo se iba a plantear de ahora en más la cuestión impositiva y después recién aplicar el aumento. Y además de que el aumento fue, desde mi punto de vista, excesivo, nosotros, los radicales, como él dice, los representantes de la Unión Cívica Radical, nunca acompañamos esa ordenanza. Y además fue totalmente discriminatoria, porque hay sectores de nuestra ciudad, sectores donde existen casas de una edificación muy importante que tienen una superficie inmensa, donde existen piletas de natación y hasta donde hay canchas de fútbol, etcétera, etcétera, que pagan un impuesto inmobiliario muy, muy inferior al que paga otro sector que, por ejemplo, vive en lo que llamamos o dicen llamar los del centro.
Entonces a mí me parece que en este caso quienes están atacando a los vecinos de nuestra ciudad no somos precisamente nosotros los concejales de la Unión Cívica Radical, sino es el mismo gobierno quien no les da vida a los vecinos, porque no solo no le alcanzó con el aumento desmedido de los impuestos, sino que también nos quieren embarcar en un crédito millonario. Para lo mejor para él no es millonario, pero para los vecinos que lo van a tener que pagar seguramente que sí. Y si no pueden pagar los impuestos con los aumentos que recibieron este año, imagínense si encima le tenemos que sumar la devolución del crédito. ¿A cuánto se irían? Con relación a ello mismo, hubieron presentaciones judiciales sobre este tema de impuestos. ¿En qué trámite está esta situación ante los juzgados de Resistencia? Bueno, la verdad es que yo desconozco el estado en el que están, sé que se estarán, me imagino, resolviendo, pero con el tema de la pandemia y con la suspensión de los términos, eso indudablemente quedó suspendido. Nosotros como bloque vamos a seguir insistiendo en el tratamiento de la posible modificación. ¿Por qué? Porque en abril, cuando se aprobó la ordenanza 13.270, donde algunos concejales aprobaron el crédito de 400 millones para el intendente, dentro de los considerandos de esa ordenanza quedó plasmado el compromiso que hacíamos los 11 concejales de poder tratar esta modificatoria en beneficio, lógicamente, de los vecinos. Eso quedó, digamos, pendiente para una próxima reunión de consejo, ¿no? Exactamente, quedó pendiente. Nosotros la semana pasada pedimos por nota a la presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el tratamiento de nuestro proyecto, pero bueno, lamentablemente no lo pusieron a consideración en la reunión de la Comisión de Hacienda. Cambiándole de tema, bueno, ayer se produjo un hecho, digamos, medio llamativo, cuando en un operativo policial se encontró a 18 integrantes o empleados municipales, digamos, cometiendo esta infracción a este aislamiento social y obligatorio impuesto por nación y al cual adhirió la provincia y el municipio. ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Cuál es su visión sobre esta situación? Bueno, la verdad es que no conozco prácticamente más que lo que leí a través de los medios. Me parece que todo aquel que está violando la cuarentena impuesta, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial, debería ser sancionado, porque no están, creo yo, midiendo las consecuencias que pueden traer su accionar totalmente fuera de contexto, y más cuando estamos hablando de la salud de los ciudadanos. Me parece que esto es importante y que deben ser sancionados en la medida que corresponde. Con relación a eso mismo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical de Concejales, ¿pedirán un informe hacia el municipio sobre esta situación? Sí, nosotros vamos a pedir un informe. Lo que no sé o no puedo determinar yo sin la respuesta, digamos, del Ejecutivo, es si esta gente efectivamente es personal de la Municipalidad de Resistencia, si efectivamente era un horario de trabajo o por qué estaban dadas las circunstancias. Si no están en horario de trabajo y no es personal de la municipalidad, yo no creo que el municipio sea el responsable de la acción particular, de la actitud particular que tuvieron estas personas. La última, concejal, desde el bloque de ustedes, ¿cuáles son los próximos proyectos a presentar, digamos, para atención al ciudadano y para, digamos, darle respuestas a las distintas demandas que tiene la ciudad de Resistencia, llamémosle obras públicas, seguridad y demás? ¿Cuáles serían estos? Bueno, nosotros en forma individual y también en forma colectiva como bloque estamos trabajando distintos temas. Algunos proyectos ya fueron presentados. Nosotros tenemos una serie de proyectos presentados con respecto a la pandemia, porque nosotros entendemos que es necesario determinar protocolos para volver de manera ordenada y organizada digamos, a la actividad normal y al circuito comercial, porque yo creo que esto es fundamental.
ayudar. En lo personal también puedo decir que presenté un proyecto para formar un programa donde podamos atender a todas aquellas mujeres que tengan algún oficio y que éstas puedan contar qué hacen, cómo hacen, y que esto esté en la página de la municipalidad para que después los vecinos, cuando necesiten desde una mujer plomera hasta una mujer peluquera y por qué no hasta una kinesióloga, pueda encontrar en ese registro las profesiones o los oficios que necesita para hacer las tareas. Esto sin que signifique, digamos, un vínculo laboral con el municipio ni nada por el estilo, sino una especie de guía, podríamos decir así, de registro, donde podamos encontrar mujeres profesionales para llevar adelante determinadas tareas. Me parece que esto es importante porque le estamos dando la posibilidad a la mujer de empoderarse, y sabemos que las mujeres siempre corren con desventaja en el mercado laboral, y más aún en este marco de pandemia, porque el vínculo laboral que tiene la mujer con las distintas patronales generalmente es mucho más precario que el hombre y siempre cobra mucho menos por el mismo trabajo. Muy bien, concejal Celada, en este caso, bueno, tenemos ya nuestro tiempo prácticamente en el fin del programa. Le agradecemos su tiempo brindado a nosotros y de esta manera también llevarle claridad a la ciudadanía de Resistencia sobre las actividades y también las novedades que vienen desarrollando ustedes desde el municipio capitalino. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre ustedes atentos a todo lo que está pasando en nuestra ciudad y fundamentalmente por darnos la oportunidad de contarle a todos los vecinos de la ciudad de Resistencia cuál es nuestra actividad en el Consejo y por qué siempre estamos en defensa de los derechos de cada uno de los integrantes de nuestra ciudad. Gracias, muy amable y que tenga muy buen día. Buenos días, gracias.